momento y vamos a darle rienda suelta a la presentación de integración del sistema gastrointestinal. De la parte de patología esofágica, hay que decir, ¿verdad?, que como siempre, lo más importante es dar un abordaje clínico a las enfermedades. Es importante entender el componente fisiopatológico, pero el cómo se presentan es algo que nos ayuda a orientarnos para no hacer perder el tiempo al paciente ni gastar en estudios innecesarios. Por eso, en la parte de esófago, digamos, hay que entender cuándo el problema para la deglución es primero si se origina en la boca o orofaringe, o si es un problema para tragar, digamos, propiamente por esófago. Entonces, hay preguntas que uno puede hacer para discernir esta situación. Y también lo que es si es una progresión lógica o ilógica, o si la persona tiene una obstrucción razonable para sólidos, pero sí puede deglutir líquidos, o cuando tenemos una disfagia para sólidos y líquidos, en el que más que un problema obstructivo debemos sospechar en un problema motor, que puede ser secundario a alguna enfermedad sistémica o un trastorno primario, como en el caso de la acalasia. Y en el caso de la obstrucción mecánica, hay que ver si no se trata siempre. Lo primero que hay que descartar en obstrucción mecánica progresiva es cáncer, por supuesto. Y ahí es donde uno debe hacer preguntas en relación a la neoplasia, que son, pues, la edad, si asocia pérdida de peso, si asocia anemia, si asocia, si se presenta en una edad tardía. En esta clase revisamos pues 2 etiologías de patologías del esfínter esofágico inferior: acalasia, que es el tono muscular excesivo, hiperactividad del esfínter con disminución de la peristalsis y distensión del esófago. Y el otro problema, que pues es un padecimiento bastante frecuente, lastimosamente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la acalasia mencionamos que es un problema de destrucción de neuronas con ausencia de peristalsis y aumento de la excitación del tono del esfínter. Es un problema funcional a nivel endoscópico. Al inicio, digamos, no se ve nada. Sin embargo, si se hace una manometría o un estudio de medición de presiones dentro del esófago, se puede ver cómo está de manera importante comprometida el tono del esfínter esofágico inferior, al punto de que no desciende lo suficiente como para permitir el paso del bolo alimenticio. Entonces, estos pacientes se presentan con megaesófagos, con neumonía, con vómitos que tiene alimento mal digerido, inclusive que el paciente le dice a uno de hace días. Y el otro gran problema, ¿verdad?, que es el fenómeno completamente opuesto, es cuando hay disfunción por factores mecánicos, por factores alimenticios, por factores en como la aparición de una hernia del hiato esofágico, por alteración en la neutralización del ácido, por ejemplo, en el cigarrillo, que disminuye la alcalinidad de la saliva. Todo eso va a generar factores que propician el reflujo gastroesofágico. Y dado que el epitelio esofágico no está, digamos, no tiene los mecanismos físicos para protegerse del ácido, la lesión crónica por acidez va a ir generando cambios a nivel del epitelio esofágico, que van desde la simple erosión por ácido, que puede terminar convirtiéndose en una estenosis crónica. En este caso, la estenosis no es funcional como en la acalasia, sino que sí es una cicatriz, como se ve en esa imagen. El esófago de Barrett, que dijimos que es la lesión
premaligna o la lesión, la metaplasia intestinal, de la que puede lastimosamente aparecer cáncer esofágico en el contexto de un esófago de Barrett. Entonces, esta fotografía es de un caso que tuvimos este año. Este año se hicieron 2 esofagectomías. La cirugía de la esofagectomía anatómicamente es muy compleja. Se debe seccionar el segmento distal del esófago, se debe seccionar el margen necesario de estómago para liberar al paciente del cáncer, y se debe hacer lo que se conoce como un ascenso gástrico, que es pues la anastomosis quirúrgica del pedacillo de esófago que queda, con hacerle una especie de estómago, esófago quirúrgico, y en este caso, de manera bastante impresionante, el equipo de cirugía de tórax del Calderón hizo el ascenso gástrico completamente laparoscópico, con incisiones desde el tórax y desde el abdomen, una cirugía que tardó como 14 horas. Entonces, pero imagínense el nivel de cirugía en el interior, y que a nivel exterior solo se vean los 3 puertos de cirugía y una pues sonda de tórax, porque inevitablemente se debe accesar el espacio pleural para poder operar esófago. Entonces, estos pacientes, al hacérseles esta cirugía, tienen que permanecer en una posición de la cabecera de la cama 45 grados, tienen un altísimo riesgo de broncoaspirar y de hacer neumonía o neumonitis por aspiración de contenido gástrico. Entonces, se dejan con una sonda y sin alimentación por 48 horas. Es pues un cuidado bastante estricto, pero digamos que no es infrecuente que esto termine en esto. Entonces, pues ahí verán en su práctica clínica pacientes con lastimosamente neoplasias de esófago producto de reflujo gastroesofágico. Y hablando de problemas relacionados con acidez, hay que tener claro, hablando específicamente de la mucosa gastroduodenal, que tenemos mecanismos protectores físicos y fisiológicos. Por ejemplo, la barrera de moco, perdón, la secreción de bicarbonato, la barrera epitelial y una adecuada perfusión gástrica que permite una adecuada aclaración de hidrogeniones. Cuando tenemos situaciones que comprometan cualquiera de estos elementos, la afectación de la producción de moco, la disminución en la producción de bicarbonato o en la hipersecreción de ácido, daño directo a la mucosa gástrica o compromiso por isquemia o por bajo flujo a la cámara gástrica, vamos a tener la potencial riesgo de úlceras, ya sea por Helicobacter y todos los mecanismos que se discutieron con importante detalle en la clase de respectiva del doctor Mondragón, el aumento en la secreción del jugo gástrico, la disminución del bicarbonato, mecanismos que disminuyen la reposición de las células del epitelio gástrico y la hipoperfusión. Todo esto va a predisponer a la aparición de úlceras. Entonces, la mayoría de las veces nos enfrentamos a sangrado digestivo alto, y este sangrado lo tenemos que clasificar en si es de origen esofágico, que vimos en la clase de cirrosis, que las varices esofágicas son una fuente de sangrado importante en los pacientes con falla hepática crónica. También a nivel gástrico tenemos que pensar en úlceras, siendo la infección por Helicobacter la causa más frecuente, siempre seguido por el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Esto se debe sospechar en pacientes, por ejemplo, que padecen enfermedades reumatológicas, que además de AINES consumen esteroides,
pacientes debilitados por enfermedad crónica que consumen, digamos, por dolor, una importante cantidad de antiinflamatorios. Estos pacientes tienen alto riesgo de enfermedad renal y además de úlceras gástricas por antiinflamatorios. A nivel de duodeno, la infección por Helicobacter es muchísimo más predominante como etiología. Y hay que tener claro que el cuadro de infección por Helicobacter se puede cronificar, y entonces a veces la gente cree que padece de gastritis, como le dice todo el mundo, ¿verdad? Popularmente, y a lo mejor nos estamos enfrentando a un proceso de Helicobacter pylori crónico que favorece no solo la aparición de úlceras, sino que también se puede transformar en un linfoma asociado a la mucosa, a los tejidos linfoides de la mucosa gastrointestinal, conocido como MALT, que es un tipo de tumor que es secundario al Helicobacter. Entonces, no solo predispone al cáncer gástrico propiamente, la úlcera gástrica y la metaplasia intestinal producto de la atrofia y de la acloridia crónica secundaria a la infección por Helicobacter, sino que en sí mismo puede generar la aparición de un linfoma. Además, pues de cáncer gástrico, que es lastimosamente muy prevalente en Costa Rica, y no solo se asocia a Helicobacter, sino pues a otros factores como el suelo, algunos factores modificables como el cigarrillo, un importante componente genético. Y pues el Helicobacter propiamente podemos hablar de que el daño lo produce por un aumento en la secreción de ácido, por daño directo de la mucosa gástrica por la ureasa, que básicamente genera un montón de amoníaco a nivel local y produce citotoxicidad del epitelio, y la infección bacteriana submucosa va a generar inflamación en sí misma con atracción de neutrófilos y mayor respuesta inflamatoria. Entonces aquí en esta caricatura podemos ver al Helicobacter con bastante cínico, ¿verdad? Pero lastimosamente por la alta prevalencia que tiene, digamos que sí está bien demarcado que todos sus mecanismos de daño, como por ejemplo la ureasa y el amonio que dañan la mucosa gástrica, que además modifica el pH a nivel de la mucosa, propicia la disbiosis, además favorece la capacidad de lesión epitelial directa. Y pues estos, digamos que son un cuadro resumen de todos los mecanismos por los cuales el Helicobacter aumenta la secreción de ácido clorhídrico mediante disminución de la respuesta de somatostatina, mediante el aumento de la producción de gastrina y por un estímulo directo también mediado por estimulación nerviosa del nervio vago. Entonces, si a la infección crónica por Helicobacter y todos los factores inflamatorios que propicia le sumamos el efecto dañino de los antiinflamatorios no esteroideos, tanto a nivel del epitelio y de la producción de moco en el estómago, como de sus efectos sistémicos, como la reducción del flujo sanguíneo gástrico y la afectación de las células de respuesta inmune cuando se da el uso crónico. Esto pues van, como dice aquí, se dan de la manita y van a propiciar un daño adicional de la mucosa mediado por pepsina y por ácido clorhídrico. Entonces, el Helicobacter hace un sinergismo bastante negativo con los AINES para lo que es la aparición de úlceras. Y a esto sí le sumamos situaciones crónicas, estresantes, como estar hospitalizado con una enfermedad grave, las quemaduras o una cirugía,
más el cigarrillo, vamos a tener tanto afectación en la función de barrera de la mucosa gástrica como un aumento en la agresión química sobre esta mucosa, aunado a una disminución en la perfusión gástrica con una subsecuente disminución en la producción de moco, que esto pues es lo que nos va a afectar la función de barrera, y los otros factores van a dar hipersecreción gástrica y aumento en la conversión a pepsina, que van a aumentar el daño químico, y todo esto pues a la larga nos va a llevar a lo que es ulceración. Este cuadro igual resume todos estos mecanismos, tanto el vascular como el de hipersecreción de ácido, el daño directo de la mucosa por Helicobacter y los agentes externos como sales biliares, AINES, el alcohol y la isquemia crónica del estómago, que pueden pues predisponer a que suceda esto, que no se dé un adecuado reposición del defecto epitelial, sino que se produzca una lesión que va a generar tejido de granulación, generación vascular nueva y restitución de la membrana basal, pero en el proceso, si se cronifica, puede aparecer como una úlcera. Entonces aquí tenemos un montón de úlceras gástricas benignas por hipersecreción ácida. Esto es una imagen terriblemente frecuente, casi que uno ve los reportes de endoscopía gástrica y una buena parte de los ticos, hasta los que van por otras cosas, le sale esofagitis, le sale gastritis. Entonces, el insulto crónico, la inflamación crónica, definitivamente pasa la factura y lo vemos en nuestras altas tasas de esófago de Barrett, de cáncer esofágico, de cáncer gástrico, y esto pues se va a nivel histológico, se va a ver el daño, ¿verdad? Que en el caso de que llegue a perforar hasta la serosa, ahí pues al comprometer todas las capas, lo que podemos es tener una úlcera perforada, que puede ocurrir pues en cualquier parte del trayecto gastroduodenal. Como se ve aquí, podemos tener úlceras esofágicas que se van a diferenciar de lo que es el desgarro de Mallory-Weiss y el Boerhaave por el mecanismo de producción, pero sí se puede manifestar como mediastinitis, como enfisema subcutáneo, que dijimos que es por el aire que sale del esófago y difunde hacia los tejidos del cuello. Podemos tener úlceras gástricas que se pueden manifestar, el cáncer gástrico se puede manifestar como enfermedad ulcerosa gástrica. De hecho no es infrecuente que a todas las úlceras gástricas se les tome biopsia de los márgenes, porque a veces el paciente cree que va por una úlcera y lo que estamos viendo es un cáncer gástrico presentado como úlcera a nivel gástrico. Podemos tener úlceras duodenales que mencionamos que puede ser principalmente en un 95% de los casos, la úlcera duodenal está en relación con infección por Helicobacter pylori. Entonces, ven cómo se ve los bordes redondeados, cómo se ve un fondo hemorrágico. Las úlceras pueden complicarse. Aquí vemos, ¿verdad? Estudios convencionalmente ahora esto se hace, el diagnóstico se hace por endoscopía, pero sí se puede ver en estudios varitados de tubo digestivo, se pueden ver estos cambios. Y aquí vemos una úlcera sangrante, que pueden ser gástricas o duodenales, ya mencionamos, la edad, la manera en la que se presenta. El riesgo de cáncer gástrico está aumentado, por supuesto, en las úlceras gástricas. Vean la importante correlación que hay entre la infección por Helicobacter y úlcera duodenal, en el que está el mecanismo principal es aumento en la pepsina, por eso se llama úlcera péptica, mientras que en la úlcera gástrica usualmente lo que vemos es un aumento en la secreción de gastrina.
la presentación clínica usual va a ser dolor en el epigastrio, dolor en la boca del estómago, como dice la gente, una sensación de ardor intermitente, una sensación de reflujo ácido con eructos ácidos. A veces se puede manifestar como asma, como enfermedad por reflujo y lastimosamente se puede complicar. Y entonces aquí la doctora Villegas no me deja mentir. Lastimosamente, una de las causas frecuentes por las que se consultan los servicios de emergencias es por sangrado digestivo, tanto alto como sangrado digestivo bajo. Y en el caso del sangrado digestivo por úlceras, podemos ver en esta endoscopía, por ejemplo, se ve un sangrado activo arterial y además la defecación de sangre parcialmente digerida, que tradicionalmente tiene un olor muy oscuro, se llama melena, es pues la presentación de shock circulatorio con síntomas de enfermedad acidopéptica, más la hematemesis o vómito con sangre o melena como presentación clínica, deben hacer sospechar de un sangrado digestivo alto, ya sea por varices, por úlceras gástricas, por úlceras duodenales, por desgarro de la mucosa gastroesofágica, en fin. Causas de sangrado digestivo hemos visto prácticamente todas, pero ocasionalmente vamos a solicitar estudios de endoscopía y estudios de imagen para poder ampliar el diagnóstico. Cuando tenemos compromiso de todas las capas del intestino y salida de los contenidos al peritoneo, vamos a tener una úlcera perforada con peritonitis química, con peritonitis fecal en caso de que la perforación sea duodenal baja y un cuadro, digamos, de un abdomen agudo que ya pues probablemente va a requerir cirugía. En este caso, lo que vemos es un signo que se llama el aire subdiafragmático. Normalmente esta imagen no se ve, puesto que la cúpula del hígado está en directo contacto con la cúpula diafragmática. En este paciente lo que sucedió es que se presentó una perforación de una úlcera duodenal con salida de aire a la cavidad peritoneal, y a la hora de hacer una radiografía simple lo que vemos es este signo, el del aire subdiafragmático, en el que con menuda frecuencia terminamos en quirófano para ubicar el origen de este neumoperitoneo que puede estar correlacionado con estas otras complicaciones como perforación o sangrado. De lo que es enfermedad diarreica, otra consulta bastante frecuente en los servicios de atención primaria, es importante diferenciar la diarrea aguda de la diarrea crónica, y la diarrea aguda se debe diferenciar entre la no inflamatoria y la inflamatoria, y esto se hace solicitando un estudio de las heces para comprobar si hay leucocitos presentes o ausentes y otros datos sugestivos de inflamación a nivel de las heces, que van a revelar en parte el mecanismo por el cual se está produciendo la diarrea. En el caso de la diarrea no inflamatoria, casualmente hoy estaba leyendo que durante la pandemia ha aumentado los casos de intoxicación alimentaria, porque dado que la gente está consumiendo más alimentos en su casa y preparados por sí mismos, pues como que no tenemos a veces los cuidados necesarios para manejar carnes crudas y almacenarlas. Entonces, por ejemplo, la intoxicación con estafilococo o clostridium es pues una causa de diarrea que va a estar en relación a toxinas preformadas por
lo que se conoce como el cuadro clásico de intoxicación alimentaria, que sobre todo cuando hay varias personas involucradas en relación a la ingesta de un alimento, pues se puede hablar de intoxicación. Tenemos diarreas de origen infeccioso, no inflamatorias, que el mecanismo principal es las toxinas o irritación directa de la mucosa, sin que haya inflamación, como por ejemplo los parásitos que nosotros los vemos con mayor frecuencia en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, como los que toman esteroides por enfermedad reumatológica o los pacientes que tienen HIV avanzado. Y pues vimos el mecanismo de la diarrea por cólera, que es una diarrea hipersecretora con una depresión importante de agua y electrolitos. Las diarreas inflamatorias pueden cursar con mucho dolor, con fiebre, típicamente van a tener leucocitos y se pueden presentar como sangre, como sangrado en las heces y el fenómeno conocido como disentería, que es la presencia de moco y sangre en las heces. Esto puede ser igual de origen bacteriano, en el que a nosotros vemos con alguna frecuencia intoxicación con E. coli de la variante enterotoxigénica que produce toxina chiga, salmonelosis, que puede ser difícil de diagnosticar y de sospechar. Podemos también ver afectación por amebas y en pacientes con alguna enfermedad grave o inmunosuprimidos podemos tener colitis isquémica inflamatoria por citomegalovirus. Entonces, el mecanismo es el que determina el tipo de diarrea. Podemos tener osmótica por arrastre, secretora por aumento en la cantidad de cloruro y agua presentes en la luz intestinal, exudativa por inflamación, hipercrecimiento bacteriano por problemas que alteren la motilidad intestinal o propiamente patologías de la motilidad intestinal como alteraciones de las neuronas gastrointestinales o cuadros como el intestino irritable. Y además podemos tener en lo que es disminución de la superficie de absorción, como en los pacientes a los que se les quita un segmento importante del intestino, en el que van a tener problemas de absorción, pero principalmente por pérdida en la superficie. Entonces esta lista pues básicamente resume todas las patologías y las agrupa por el mecanismo fisiopatológico. Ojo, ¿verdad? Que algunas veces nosotros utilizamos de manera premeditada algunos de estos elementos como tratamiento. Por ejemplo, a todos los pacientes que se les va a hacer un estudio endoscópico gastrointestinal o se les va a hacer un estudio de imagen gastrointestinal, en muchas ocasiones se les pide una preparación con laxantes. Esto puede ser desde sales de fosfato hasta lo que se conoce como polietilenglicol, que en la calle, digamos, en la farmacia, se conoce como Magic Lax o laxante mágico. Entonces, a veces se le pide a los pacientes que preparen un frasco de polietilenglicol en 1 litro, 2 litros de agua y se lo tomen durante un día, lo cual les produce una diarrea osmótica bastante importante y digamos que con la intención de evacuar la mayor cantidad de heces y preparar al paciente para un estudio endoscópico o para que una tomografía con medio de contraste o una enema de medio de contraste vaya a tener muchísima mayor sensibilidad para detectar problemas de la mucosa, mientras que si el intestino no está bien preparado, pues los estudios van a ser no concluyentes. Entonces, digamos que no siempre la diarrea osmótica es patológica. Puede ser que las personas se purguen por diferentes motivos, que es lo que se incluye aquí en las causas fingidas, ¿verdad? La ingestión crónica de laxantes para fingir diarrea o el trastornos
como por ejemplo la bulimia, pueden cursar con ingestión crónica de purgantes, que viene aquí en trastornos de la alimentación. Entonces, realmente, por ejemplo, la diarrea osmótica, ya dijimos que es pues básicamente por arrastre por elementos no absorbibles. Otro azúcar no absorbible que se utiliza en la práctica es el sorbitol. Si ustedes revisan los chocolates que son que se venden como chocolates para diabéticos, pueden producir diarrea si se ingieren en gran cantidad, y el mismo chocolate lo dice en el envoltorio, por la alta concentración de sorbitol, que aquí lo vemos. La presencia de sorbitol en el intestino delgado va a alterar la producción bacteriana y va a generar mayor arrastre de agua hacia la luz intestinal, con diarrea osmótica, con algún componente de diarrea secretora, y además con importante flatulencia. En este otro caso, más bien vemos lo que es el mecanismo de la hipersecreción de cloruro, como por ejemplo el caso clásico, el vibrio cólera, pero el ejemplo en tumores como el bipoma o el tumor productor de péptido intestinal vasoactivo, pueden producir tanto aumento en la secreción de cloro como disminución en la reabsorción de sodio, lo cual pues va a llegar al final del tubo digestivo como una diarrea secretora. En enfermedades del colon, hay que decir, ¿verdad?, que los divertículos son patologías en su mayoría de adultos mayores. Y eso se menciona bastante claro en la clase, que personas mayores de 80 años, más de 2/3 partes tienen divertículos, y esto juega mucho el factor de la dieta. Los países con bajo contenido de fibra en la dieta tienen mayor incidencia de enfermedad diverticular y de sus complicaciones. Nosotros con menuda frecuencia vemos en los servicios de emergencias pacientes que consultan por complicación de sus divertículos, ya sea inflamación, infección, ruptura, sangrado, absceso, patologías que pueden llegar a terminar en quirófano. Y en la clase se resalta el mecanismo por el cual, ¿verdad?, las zonas de mayor predisposición son los sitios donde se intercalan las tenias mesentéricas y antimesentéricas, que son como los sitios donde los vasos perforantes generan los defectos de pared que predisponen a la herniación de la mucosa a través de las capas sobre todo del sigmoides. Vamos a tener que tanto la disminución en la motilidad de las personas que que tienen estreñimiento crónico o que son retenedores por cuestiones de índole psicológica, la disminución en las células marcapasos gastrointestinales, la estructura de la pared del colon y los factores modificables como la dieta, baja en fibra, el fumado, el alcohol, todos se van a confabular para aumentar la presión adentro del colon, adelgazar las paredes del colon y crónicamente ir permitiendo que se vayan dando estos abultamientos que se conocen como divertículos, y la enfermedad de muchos divertículos pues como diverticulosis. Vean, así como se ven a nivel macroscópico, se ven a nivel histológico. Vean la herniación de la mucosa a través de cómo hace disrupción de la pared, y a nivel macroscópico cómo se ven como dilataciones saculares que protruyen de una mucosa colónica adelgazada. El adelgazamiento de la luz intestinal producto de la inflamación o peor de la infección
puede producir lo que es la diverticulitis, que se puede complicar como hemorragia, como perforación. Entonces no es una imagen muy grata, pero es cosas que a uno le toca ver en el hospital en relación a sangrado digestivo bajo, ¿verdad? Esta es una imagen que probablemente nadie quisiera ver nunca, ni propia ni ajena, ¿verdad? Pero no es poca cosa cuando decimos que la enfermedad diverticular se puede complicar con sangrado digestivo bajo. Otro motivo muy frecuente por el cual consultan las personas al servicio de emergencias. Tengo mis heces, tienen sangre, me cuesta mucho defecar y además tengo sangrado en las heces y eso pues entre un montón de patologías que hay que distinguir, hay que hacer una buena historia clínica, hacer la consulta de cuánto tiempo tiene de estar presentando ese problema, si es agudo, si es crónico, si se asocia con pérdida de peso, si se asocia con fiebre, si se asocia con sensación de llenura, si se asocia con cambios en otros sistemas que no sean gastrointestinales, si se asocia con ictericia, si se asocia con problemas en los riñones, si se asocia con problemas vasculares, en fin. El colon y las enfermedades gastrointestinales requieren una importante correlación entre la clínica, la fisiopatología, los métodos de imagen y los métodos diagnósticos de laboratorio. Esta diapositiva resume una de las patologías que se revisan en la clase de enfermedades de colon, que es enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedades muy groseras que tienden a tener en algunos pacientes un curso muy benigno, en otros cursos bastante agresivos con necesidad de cirugías, resecciones gastrointestinales, la aparición de muchos problemas extraintestinales como úlceras, problemas a nivel de colangitis y cáncer de la vía biliar, problemas en la piel como granulomas y pioderma gangrenoso. A veces pueden asociar artritis, inflamación vascular crónica, más diarrea, más sangrado, trayectos fistulosos anormales, como en la enfermedad de Crohn, que pueden aparecer fístulas enteroatmosféricas, fístulas perianales, trayectos gastrointestinales secundarios, pues a la destrucción de las capas superficiales y profundas intestinales. Entonces, eso pues se detalla más en la clase, sin embargo, pues es como lo que más importante rescatar de ese tema. De patología de la vía biliar, otro motivo de consulta bastante frecuente en todos los niveles de salud, que va desde la simple presencia de piedras en el trayecto biliar y los clásicos cuadros de cólico biliar, hasta las complicaciones inflamatorias e infecciosas de la vía biliar. Entonces, mencionamos que hay nomenclaturas para hablar de litiasis a nivel de los ductos hepáticos, litiasis a nivel de colédoco, litiasis a nivel de vesícula y los posibles complicaciones obstructivas a nivel del esfínter, a nivel de la papila y la obstrucción del ducto pancreático con las subsecuentes complicaciones por las piedras que también mencionamos en la clase, que pueden ser de predominantemente colesterol o predominantemente de bilirrubinato. Entonces, la colecistitis es cuando se inflama la vesícula, hay fiebre, hay dolor y además hay inflamación sistémica manifestada como leucocitosis. Y en un 90% de los casos la colecistitis es por piedras, con edema vesicular, aumento del volumen intravesicular, aumento en la distensión, edema de la pared y ya mencionamos la de las piedras, la presentación clínica. Las piedras per se, en la mayoría de la gente pasan asintomáticas, se puede presentar como dolor tipo cólico, ganas de vomitar, en los casos más complejos, fiebre. Y ya mencionamos también en las clases que la presencia de colicistitis
la cronificación de la colecistitis es un factor que predispone a la aparición de cáncer en la vía biliar, y además la presencia de piedras en la vesícula es un factor de riesgo para perforación, ulceración y cuadros de peritonitis biliar por complicación de enfermedad vesicular. Entonces vean, por ejemplo, este es un ejemplo de la clase, es algo que se ve con alguna frecuencia en los hospitales que hacen CEPRE, que es, pues, se hace una esfinterotomía, se mete un retriever y se saca una piedra que estaba ocluyendo la luz, y después de la piedra se empieza a salir un montón de bilis purulenta en un cuadro que inclusive ya podría asociar colangitis, que es pues la infección de la vía biliar. Y ese cuadro en el que básicamente las patologías agudas de la vía biliar todas cursan con dolor. La colecistitis y la colangitis son las que pueden cursar con fiebre, y las obstructivas van a cursar con ictericia. El colangiocarcinoma, que es la ictericia no dolorosa, pues ya solo eso, aparición de una masa palpable a nivel del hipocondrio derecho con ictericia que no duele, debe hacer sospechar o de cáncer de la vía biliar o de cáncer de la cabeza del páncreas. Entonces ya ahí la ictericia que no duele, pues no necesariamente son buenas noticias. Pancreatitis, otra patología nefasta, puede ser clínicamente muy aparatosa, es muy frecuente en nuestro medio por transgresión dietética, la alta cantidad de pacientes que padecen de piedras de la vesícula, la gran cantidad de personas que son consumidores crónicos de alcohol. Todo esto pues hace que con menuda frecuencia se consulten los servicios de emergencias por pancreatitis aguda, que en la clase dijimos que puede ser de muchas etiologías, tanto por obstrucción ductal, reflujo biliar y autoactivación con edema intersticial e isquemia, que es pues cuando hay pancreatitis edematosa, la lesión acinar directa por toxinas o infecciones, que va a generar autoactivación a nivel intracinar, tanto intra como extracelular, y el componente de problemas en el transporte de intrapancreático con mal movilización de las enzimas pancreáticas, y todo esto nos va a generar inflamación, edema, proteolisis con necrosis y licuefacción de los tejidos o autodigestión, precipitación y necrosis de la grasa del peritoneo, y sangrado por erosión vascular secundario a la elastasa pancreática. Entonces, la magnitud en la que todos estos factores se combinen es lo que va a determinar el destino final y el curso final de la pancreatitis. Las fases, ya mencionamos que una intracelular con progresión acinar, que es cuando tenemos inflamación local; la pancreática, que es cuando ya tenemos inflamación de todo el tejido pancreático como un órgano; y ya cuando tenemos manifestaciones clínicas sistémicas muy parecidas a la sepsis, vamos a hablar de disfunción orgánica múltiple por pancreatitis aguda. Entonces, el dolor, la fiebre, la disminución en los movimientos gastrointestinales y la fuga vascular, todas son explicadas por la liberación de enzimas pancreáticas al torrente sanguíneo. La pancreatitis se va a manifestar, vean aquí como se ve una zona de necrosis con hemorragia a nivel de este páncreas, y con alguna frecuencia se tienen que solicitar estudios de imágenes en la pancreatitis para delimitar la extensión de la necrosis y las complicaciones locales que pueden aparecer, como por ejemplo la necrosis amurallada o la afectación de órganos circundantes o de intestino, que son ya pues que si se llega a infectar este quiste,
se puede producir una pancreatitis crítica. Vean, por ejemplo, este es un paciente que tuvo una pancreatitis con un importante hilio, edema de las asas intestinales de manera bastante serio. Y esto pues es una condición que se maneja a nivel de cuidados intensivos y se conoce como abdomen abierto, que es que la presión intraabdominal es tan alta que no se puede cerrar el abdomen de vuelta y se tiene que colocar literalmente una bolsa que se conoce como bolsa de Bogotá para contener las vísceras mientras disminuye la inflamación, porque si no, se produce la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal. Entonces, esto es, digamos, una complicación no relacionada con necrosis, pero sí es producto del importante edema de las asas y de la importante edema intraabdominal secundario a pancreatitis. Entonces, vean que realmente es impresionante cómo se ve. Dichosamente, esto no es muy frecuente actualmente que suceda, pero ha pasado. Entonces, ahí esa foto pues es de la... Y este otro caso es de un paciente que tuvimos este año que tuvo una pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemia, que hizo una necrosis amurallada y que fue necesario en un segundo tiempo hacerle una endoscopía con la colocación de un stent directo entre la luz intestinal y el páncreas. Entonces, todo esto que se va saliendo ahí, que ahí escucharon, varios dijeron sopa negra, leche con chocolate y una serie ahí de eufemismos que por alguna razón siempre en la medicina todo lo quieren relacionar con comida, pues ahí lo que se ve es cómo se está drenando una colección pancreática infectada en un paciente que tuvimos este mismo año en la unidad de cuidados intensivos. Y eso, pues básicamente es lo que les traía para el día de hoy. Entonces, digamos que eso es lo que correspondería a la parte de integración de la unidad de gastrointestinal. De los que están presentes, ¿alguno tiene alguna duda que le quiera transmitir a la doctora Villegas? Si todavía no todos han revisado las clases, para el momento que estén escuchando este audio, puesto que esto va a quedar grabado y algunos lo van a estar oyendo en probablemente estos días. Si necesitan, me pueden escribir a mí y si fuera el caso, yo les resuelvo la duda. Y si por algún motivo quisieran comunicarse directamente con la doctora Villegas, entonces también yo les puedo facilitar el contacto para aclarar directamente las dudas. Aunque yo soy el que va a hacer la evaluación de las clases de ella, entonces, y si fuera necesario, la otra semana, que ya pues lo que está programado es la clase magistral de oncología, podemos hacer también un pequeño review de endocrinología en caso de que el tiempo no haya dado para poder revisar todos estos temas y sabiendo que el quiz va a estar ahí abierto hasta finales de mes, entonces para que tengan la oportunidad de revisar las clases con detenimiento y puedan aprovechar el material que preparó la doctora Villegas, que pues realmente a mí me parece que probablemente no creo que tengan muchas dudas después de revisar las clases porque está bastante bien detallado. Y además de que todos disponen de las presentaciones para que puedan profundizar cualquier duda que tengan. Entonces, apenas cierre esta sesión y se suba el video, les paso la grabación. Las diapositivas que revisamos hoy van a estar adjuntas, sobre todo en la parte de gastroduodenal. Hay algunas diapositivas nuevas que sí me interesa que revisen porque no todo es Helicobacter. Hay que hablar un poco de diferencias entre úlceras gástricas y duodenales, que eso pues
fue un poco omitido en la clase del doctor Mondragón, entonces yo lo profundicé un poquito el día de hoy y ahí agregué las diapositivas respectivas para que nadie se pierda con eso. Y de igual manera, los quizzes van a ser falso y verdadero, una cantidad razonable de preguntas para que no sean muy injustos los bajonazos de puntaje y con una buena cantidad de tiempo para que cada pregunta la puedan analizar con detenimiento. Entonces, si nadie tiene ningún comentario por el momento, quedaríamos así para el día de hoy. Estamos todos... Leo, yo Hola. nada más quería... hola. Por supuesto, por No, nada más supuesto. Sí. como un comentario respecto a... porque usted habla mucho de la cantidad de consultas que hay respecto a toda esta patología del sistema gastrointestinal en el servicio de emergencias. Bueno, sí es cierto. Y bueno, nada más quería aportar que a modo o sea, como para tenerlo presente como trabajador de la salud, que eventualmente todos lo van a llegar a hacer, ojalá para la caja. Estas patologías cada vez son más frecuentes, incluso en personas jóvenes, como por ejemplo el cáncer gástrico, que es algo que pienso que siempre hay que sospechar. Y también, nada más quería agregar que los pacientes suelen ser muy malos historiadores. Entonces, bueno, en general, usualmente a los médicos no suelen darnos la información completa. Y a veces me he dado cuenta que es más bien con las personas que les hacen los estudios de imagen con quien a veces dan incluso más datos. Entonces, me parece como prudente siempre tener presente que el proceso diagnóstico es algo que se hace en conjunto y que si ustedes como personal de la salud detectan que hay algo que probablemente el paciente no le ha informado a la persona que está queriendo hacer el diagnóstico y pueden aportar, es algo prudente. O sea, a veces pasa que nada más se hace el trabajo por hacerlo y no se ve más allá. Y creo que el fin de saber el por qué suceden todas estas enfermedades es de participar en el proceso diagnóstico. Entonces, que, no sé, como hay, como sembrar la semillita. Preguntan De por siempre aquí que... tener presente que es algo que es en conjunto. Preguntan por aquí que por qué es tan frecuente este tipo de consultas, que en Costa Rica, por qué hay tanto cáncer gástrico, por qué hay tanta enfermedad por reflujo, por qué hay tanta enfermedad acidopéptica. Pues es una combinación de factores, realmente desde la parte genética que pues lastimosamente los costarricenses tenemos una predisposición alta a varios tipos de neoplasia y dado que Costa Rica es un país que a pesar de su estatus, digamos, de país tercermundista, ostenta una esperanza de vida muy alta, entonces hemos visto cómo se estima, y eso lo vamos a ver probablemente en la clase de oncología, que si usted aspira a vivir más de 75 años, 1 de cada 4 va a fallecer de cáncer. Entonces, eventualmente también es que está aumentando, ha mejorado la capacidad diagnóstica, cada vez se hace diagnóstico más temprano, tanto endoscópico como histológico de muchos de estos problemas. En algunos lados se dice que el componente de origen volcánico que tiene el suelo costarricense predispone al cáncer, y mucho ojo con otro factor importante que son los agroquímicos. San Vito, específicamente, digamos, el Cotobruz como cantón, tiene la segunda incidencia más alta de cáncer gástrico del país, y ahí está bien delimitado que en las personas que viven encima de la loma, o en las partes altas, digamos, de San Vito, tienen menos cáncer gástrico que las personas que viven en los deslaves de las lomas, lo que sugeriría que el agua de lluvia lava algún componente del suelo, llámese mineral, llámese volcánico, llámese químico, pesticida, pero el punto es que hay un factor inclusive ambiental altísimo para que estas enfermedades aparezcan. A mí no se me olvida, en el EVAIS de Aguabuena de San Vito de Cotobruz, me llegaban, en ese entonces había muy pocos gastroenterólogos, llegaban las referencias
de las endoscopías a 2, 3, 4 años de distancia de la cita que se había solicitado, y correspondía más bien archivarlas en expedientes de pacientes que ya se habían muerto de cáncer esperando la endoscopía. Entonces, no se me olvida una vez que un señor llegó y me dijo que no podían heredarle la cita del papá porque probablemente él iba a ocupar una gastroscopía porque probablemente también iba a tener cáncer gástrico. Una historia muy tétrica, muy dolorosa, pero del día a día de lo que es cáncer. Entonces, pues, y en el caso inclusive en un estudiante de medicina, cuando estaba en su rotación de gastroenterología, que nosotros, digamos, en la rotación clínica, siempre algún bombeta se ofrece para que le hagan una gastroscopía y los demás compañeros vean. Entonces, pues este muchacho, él se puso de voluntario para que le hicieran una endoscopía, y con la malísima suerte de que la endoscopía digestiva que le hicieron tenía un cáncer gástrico avanzadísimo, con metástasis y un montón de problemas, y lastimosamente falleció menos de 18 meses después de que se le hizo ese diagnóstico, estando hospitalizado y después de varias cirugías. Entonces, y estamos hablando de una persona que tenía 22 años, tal vez. Entonces, esto por supuesto que no es, dichosamente, no es la mayoría, pero Costa Rica tiene una altísima incidencia de neoplasias gastrointestinales, y por eso es que los estudios oportunos endoscópicos y de imagen deberían estar más accesibles para la mayoría de la gente, o por lo menos socializados en lo que corresponde al tamizaje de neoplasia. Entonces, digamos que eso sería como la respuesta más correcta, siempre va a ser multifactorial. Y Bárbara, una pregunta: ¿con qué frecuencia llega la gente a consultar por problemas de la vía biliar ahí en Pérez Celedón? Todos los días, en especial la mayoría son mujeres jóvenes, bueno, ahí en edad reproductiva, y que cumplen con la característica de ser obesas, pero todos los días muchísimo. Y en general la lista de espera para la cirugía es altísima, entonces al servicio de emergencias es común que haya cólicos biliares, y también Entonces, siempre como que se ve toda la progresión, ustedes de la colitis hasta los que llegan con la vesícula perforada, con abdomen agudo y peritonitis con necesidad de cirugía. Todo, absolutamente todo. Y pancreatitis también. Y de hecho se ve hasta las personas que empiezan a consultar cuando no tienen ninguna complicación más que el cólico biliar asociado, hasta que ya no se operan a tiempo y llegan complicadísimos. Bueno, y aprovechando que usted está aquí, ¿con qué frecuencia llegan los pacientes, digamos, con complicaciones? Porque eso lo mencionamos en la clase de la semana pasada, pero cirrosis y problemas relacionados con hígado al servicio de emergencias. Todos los días, muchísimo. Y la gran mayoría de veces llegan ya con toda la o sea, con todas las manifestaciones avanzadas de la enfermedad. ¿Cuántas Entonces, paracentesis, digamos, las punciones para analizar ascitis, como cuántas puede haber hecho este año? bueno, este año, y no sé, tal Muchas. vez 10, por lo menos 10, así poniendo un número. ¿Y alguno que se le haya diagnosticado cáncer por esas paracentesis, o todos eran cirrosis por albúmina baja? Sí, no, ninguno cáncer. Sí, peritonitis bacteriana, porque la gran mayoría son a repetición que se les tienen que hacer las paracentesis, pero de esos ninguno cáncer, pero sí he visto. No pacientes míos, pero sí he visto. Ok. Hola, profe. Hola. ¿Qué es paracentesis? Paracentesis, cuando vean la clase de cirrosis, ahí viene en el apartado de ascitis, que es pues cuando el paciente tiene una importante cantidad de líquido en el peritoneo, así como cuando se hace punción para sacar líquido pleural,
La paracentesis es como se llama la punción de la pared abdominal para sacar líquido, digamos, abdominal, que igual que en líquido pleural y líquido pericárdico y líquido cefalorraquídeo y cuanto líquido exista, se puede mandar a analizar para ver si tiene el contenido de proteínas, el contenido de células, si tiene o no bacterias y si tiene o no células tumorales, que pues permite desde diagnosticar infecciones del peritoneo, como la peritonitis bacteriana, que es cuando se infecta este líquido abdominal, hasta cáncer con metástasis intestinales, que es cuando aparecen células malignas en el líquido de la panza, digamos. Entonces ya uno asume que si el paciente tiene un cáncer, ya ese proceso se llama carcinomatosis peritoneal, que es que ya tiene todo el pellejo del intestino envuelto en células malignas, y esos son los que tradicionalmente ya tienen un cáncer tan avanzado que ningún tratamiento disponible suele prolongar mucho su expectativa de vida. Y son los que ocasionalmente los cirujanos dicen que le hicieron un ABC, que es abrir, ver y cerrar, que es que lo operan, lo abren y ven que el cáncer está tan avanzado que no hay nada que hacerle, entonces lo que hacen es volverlo a cerrar de vuelta. Entonces, si alguna vez escuchan que un cirujano le hizo un ABC a un paciente, es un abrir, ver y cerrar. O sea, nada bueno para el paciente. Pues mira, el café y el cáncer gástrico, sí hay alguna relación con enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no existe como una relación directa entre el consumo de café y cáncer. Más bien, una gran cantidad de estudios de consumo de café con prevención de demencia y disminución en enfermedades del colon, pero pues no. Si le da gastritis por tomar café, probablemente es por reflujo gastroesofágico, pero no, dichosamente no hay úlceras por tomar café, porque yo probablemente ya me hubiera muerto. Entonces, quedamos en eso por el momento. Esta semana ojalá puedan revisar con detalle las clases de endocrino. Si no, la otra semana nos robamos unos minutos a la doctora Villegas otra vez para aclarar dudas o revisar algún casillo de diabetes o de las otras patologías endocrinas. Sin embargo, las presentaciones incluyen tanto ejemplos clínicos como estudios de imágenes. Entonces yo realmente creo que con que las vean con calma va a ser suficiente. Y si hubiera alguna duda, pues ya saben cómo las podemos evacuar. Si nadie más tiene, opa, aquí dicen profe por aquí. No se vaya, tengo una duda. Ya es que ya este es el final, entonces... Es con respecto a la presentación de los seminarios, es que quería que diera una cosa, porque ya que está aquí de una vez, pero para que los compañeros no se tengan que quedar, porque por eso era al final. No, pero entonces si quiere, me